La energía eléctrica puede transformarse en otros tipos de energía, como energía mecánica, energía termal, energía radiante, entre otras. Así que la razón a la que la energía eléctrica es transformada a otros tipos de energía y esto es en función del tiempo. Es llamada potencia eléctrica. Y ya habíamos en Física 1 hablado un poco sobre lo que es la potencia. La potencia P se define como básicamente el cambio en energía dividido entre el cambio en un intervalo de tiempo, en el cambio en el tiempo. En este caso, vamos a ver que parte de la energía potencial de la batería que vamos a estar estudiando en el circuito es transformada, por lo tanto, realmente vamos a escribir P igual a delta U sobre delta T. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a observar una cantidad de carga Q que se mueve a favor de las manecillas de reloj del punto A y regresa al punto A. Debo mencionar que estamos considerando que esa carga es positiva. Así que Q es mayor que 0 coulombio. Y la idea es circular aquí en el circuito. La carga va a empezar en A y va a moverse a favor de las manecillas de reloj a través de los alambres hasta volver al punto A. Esa es la idea. Al ocurrir esto, entonces, se transfiere energía al resistor. Así que aquí se transfiere energía al resistor. En este circuito, una de las cosas importantes es que los alambres asumimos que no tienen resistencia. O sea que no se transfiere energía a los alambres. O lo podemos escribir de esta manera: la energía transferida a los alambres que conectan, ¿verdad?, a cada uno de los elementos es aproximadamente 0 julios. Así que la energía entonces se transfiere al resistor.
Bien, si vamos entonces a movernos en el circuito, si ahora nos movemos desde A hasta B, por ejemplo, este tramo, vamos desde A hasta el punto B, en ese caso el sistema gana energía. Y la cantidad de energía que se va a ganar la vamos a llamar delta U. Y esa energía es básicamente Q por delta V. ¿Verdad? Si recordamos, podemos escribirlo por aquí en alguna esquina, que el voltaje está definido como delta U sobre Q. Por lo tanto, delta U va a ser igual a Q por delta V. Y como estamos cruzando la fuente, ¿verdad? Vamos pasando por esta fuente, la cantidad de carga entonces adquiere una energía que viene de la batería. Así que, por otro lado, podemos mencionar también que la batería, que es nuestra fuente en ese circuito, pierde energía potencial química. O sea que su energía disminuye. Ahora bien, si seguimos en el circuito, cuando crucemos desde C hasta D, esta parte que estoy marcando en el circuito, ahora vamos de C a D, esa cantidad de carga tiene que pasar a través del resistor. Y podríamos decir que la energía potencial eléctrica del circuito, o del sistema más bien, que es todo alambre, resistor, etcétera, del sistema, disminuye. ¿Por qué la energía potencial eléctrica del sistema disminuye? Porque se va a transformar en otro tipo de energía. Y eso es debido a colisiones, por ejemplo, con los átomos del resistor. Vamos a ver que se aumenta la temperatura. Entre otras cosas que podrían pasar, ¿verdad? Se puede emitir radiación, por ejemplo. Así que esa cantidad de energía potencial que se ganó de la batería, entonces esa cantidad delta U se transforma en energía interna, del resistor. Ya no es energía potencial. Si entonces seguimos en el circuito, ¿verdad? Si seguimos y llegamos de nuevo al punto A, ¿cuál sería el efecto neto? Podríamos decir lo siguiente, que cuando esa cantidad de carga Q llega al punto A, el efecto neto es que el resistor ganó energía interna y la batería entonces perdió energía potencial química.
Por lo tanto, la batería como fuente de voltaje es la que provee esa energía para que esa carga se mueva y su cantidad de energía potencial disminuye y esa energía es transferida en cierto sentido al resistor. Así que podremos resumir lo que hemos mencionado de la siguiente manera, diciendo que la energía potencial eléctrica disminuye una cantidad que ya habíamos mencionado antes, una cantidad que es igual a Q por delta V, cuando la cantidad de carga Q pasa a través del resistor. Y la consecuencia de esto es que el resistor ahora gana una cantidad de energía que es Q delta V. Así que lo que se pierde en energía o se transforma de energía potencial se transforma en energía interna del resistor y esta es la cantidad. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la potencia eléctrica. Podemos decir lo siguiente, que la razón a la que la energía es transferida al resistor es entonces P igual a la cantidad de energía ganada, que es Q delta V, en el intervalo de tiempo que ocurrió la ganancia, que le vamos a llamar delta T como antes. Y yo quisiera rearreglar esto un poco, vamos a escribirlo de esta manera. Q sobre delta T por delta V. Pero note que esta cantidad que es carga entre tiempo es la corriente. Así que esto sería igual a I. Por lo tanto, podríamos decir entonces que P es igual a I por delta V. Así que la potencia eléctrica en el caso, ¿verdad?, de este circuito con una batería, como lo hemos mostrado, pues sería igual a I por delta V. Ahora bien, podemos escribir esta fórmula en tres variantes si usamos la ley de Ohm. Así que vamos a utilizar la ley de Ohm. Recordamos que la ley de Ohm dice que la corriente es igual a el voltaje delta V entre la resistencia R. Así que P es igual a I por delta V. Por lo tanto, donde está esta corriente, vamos a sustituir la ecuación para la ley de Ohm. Y tenemos entonces que esto sería igual a delta V sobre R, que es la corriente, por delta V. Y si simplificamos un poco esto, nos da entonces que la potencia eléctrica es delta V elevado al cuadrado dividido entre R. Bien, así que podemos entonces, si las variables que nos dan son la potencia y la resistencia, utilizar esta versión de esa ecuación.
Ahora bien, si yo despejo por delta V la ley de Ohm, también tenemos entonces que podemos escribir delta V es igual a I por R. Es la misma ley de Ohm escrita de otra forma. Así que si escribimos esto de esta manera, P es igual a corriente por voltaje. Y ahora por el voltaje delta V vamos a sustituir I por R. Por lo tanto, esto sería igual a I multiplicado por I por R. Por lo tanto, la potencia va a ser I cuadrado por R. Y esta es la tercera versión de esta ecuación en el caso en que nos den corriente y resistencia. Bien, antes de pasar a un ejemplo, quisiera mencionar lo que es la unidad en el sistema internacional para la potencia. Y esa unidad en español es llamada vatio. En inglés se le llama watt. Y usamos W, ¿verdad?, como la abreviatura para esta unidad. Yo tiendo a usar watt en vez de vatio, pero es para que sepan que vatio es la unidad que se utiliza en español. Un vatio o un watt, como esto es energía entre tiempo, sería un julio por segundo. Ahora bien, si miramos las ecuaciones de potencia para el caso de la potencia eléctrica, vemos que la primera es I por delta V, así que podríamos también escribir un watt. Si es I por delta V, esto sería entonces amperio por voltio. Si miramos la segunda ecuación, que sería esta que estoy marcando, ¿verdad? P es igual a delta V al cuadrado sobre R, pues tendríamos que esto es voltio cuadrado sobre ohmio, que es resistencia. Y finalmente, si usamos I cuadrado por R, un watt sería a un amperio cuadrado por ohmio. O sea que cualquiera de esas tres conjuntos de unidades es lo mismo que watt. Recordemos entonces que esto es para potencia eléctrica. Bien. Queremos, ¿verdad?, finalmente aplicar esto a un ejercicio. Y el ejercicio dice lo siguiente: una bombilla opera un voltaje de 120 voltios y tiene una potencia de 75.0 vatios o watts. Encuentre la corriente en esta y su resistencia. Pues vemos que el voltaje al que opera la bombilla es 120 voltios y la potencia es 75.0 watts. Así que podemos usar de las ecuaciones que escribimos antes. Nos piden la corriente, así que podemos usar la original, esta que está aquí. Así que P es igual a I por V, por delta V. Y si despejamos para la corriente, entonces I es igual a P dividido entre delta V. Por lo tanto, sería 75.0 watts sobre 120 voltios. Y esto nos daría 0.625
Y note que watt aquí sería amperio-voltio. Note que los voltios van a cancelar entonces y me queda amperio. Así que esta sería la corriente que pasa por la bombilla. Para calcular R, usted podría usar otra ecuación que tenga ahora resistencia, potencia y voltaje, pero yo quisiera hacerlo utilizando la ley de Ohm, que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Así que, dado que la ley de Ohm la podemos escribir como delta V es igual a I por R, tenemos entonces que R es igual a delta V sobre I. Esto sería 120 voltios dividido entre la corriente, que es 0.625 amperios. Y esto nos va a dar 192 ohmios. Esta sería la corriente que pasa, o sea, la resistencia que tiene la bombilla.